sermón de hoy está en Levíticos capítulo 19, versículos 34, 33 y 34, en la página 144, para el que quiera buscarlo. Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. En Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 dice: vemos lo que Dios desea. Esta imagen nos representa a nosotros en el futuro. Estamos ahí. ¿Podemos vivir esa visión aquí y ahora? El deseo de Dios es que demos la bienvenida a todas las personas. Jesús redujo toda la Biblia a dos frases breves, que es amar a Dios y amar a los demás. El texto que vamos a tratar esta semana es la raíz de pasajes como Gálatas, capítulo 3, versículo del 26 al 28, que dice: en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque vosotros sois uno en Cristo Jesús. También es la raíz de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16 al 18, que describe la capacidad de Pablo de comenzar a ver a las personas por dentro y no por fuera. Y se negó a juzgar a las personas por su apariencia. También es la raíz de Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 4, que nos desafía a no mostrar favoritismos ni hacia los ricos ni hacia los pobres. ¿Qué pasaría si entrara a nuestra iglesia una persona con un traje elegante, con corbata, zapatos muy bien lustrados, y luego entrara una familia que viniese con vaqueros cortos, una camiseta más o menos y con una simple chala? ¿A quién favoreceríamos? Cada uno responda a esta pregunta para sí mismo. ¿Qué harían ustedes? Se cuenta que en una gran catedral de piedra de Europa había un órgano muy parecido al nuestro, pero más grande, con tubos más grandes, ¿ya? Y era magnífico. Era un sábado por la tarde y el sacristán estaba haciendo su última ronda y arriba en el coro y viendo el órgano. El coro es lo que nosotros llamamos arriba el atrio, o donde cantamos a veces, o donde está el Andrés. Era su última comprobación y se sorprendió cuando escuchó pasos en la escala. Él suponía que estaba la puerta cerrada, así que se volvió y vio a un hombre en ropa de viaje que se acercaba a él y le dice: disculpe, señor, he venido desde bastante lejos
para ver el órgano de esta catedral. ¿Le importaría abrir la consola para que pueda verlo más de cerca? El custodio al principio se negó. Pero el extraño parecía tan ansioso e insistente que al final cedió. Y el extraño le dice: ¿puedo sentarme en el banco? Esa petición del extraño fue recibida con una negativa de parte del custodio. Y le dice: ¿qué pasaría si entrara el organista y lo encontrara sentado allí? Probablemente perdería mi trabajo. Pero nuevamente el extraño fue persistente y el sacristán cedió. Le dice: pero solo por un momento. El custodio se dio cuenta que el extraño parecía sentirse muy a gusto en el banco del órgano, por lo que no se sorprendió del todo cuando el extraño le pidió permiso para tocar el órgano. No, definitivamente no, dijo el custodio. Nadie puede tocarlo excepto el organista de la catedral. El hombre se puso serio y su profunda decepción era evidente. Le recordó al custodio de lo lejos que venía y le aseguró que no le iba a hacer ningún daño al órgano. Finalmente, el sacristán o el custodio cedió y le dijo al extraño que podía tocar el instrumento, pero solo unas pocas notas, y luego tendría que irse. Lleno de alegría, este extraño sacó las notas que tenía dentro de su saco, ¿ya? Y comenzó a tocar. De repente, la catedral se llenó de la música más hermosa que el custodio había escuchado en todos sus años en ese lugar. La música parecía transportarlo al cielo. En un lapso de tiempo que pareció demasiado corto o demasiado breve, el desaliñado desconocido dejó de tocar, se deslizó del banco del órgano y comenzó a bajar las escaleras. «Espera», le dijo el custodio, «esa fue la música más hermosa que he escuchado en esta catedral. ¿Quién eres tú?». El desconocido se giró por un momento y respondió: «Mendelssohn». El hombre no era otro que Félix Mendelssohn, uno de los más grandes organistas y compositores del siglo XXI. El sacristán de la catedral estaba solo en ese gran edificio, con la hermosa música del órgano todavía resonando en sus oídos. Y dice: «Piénsalo», dice en voz baja, «casi impido que el maestro toque su música en mi catedral». El sacristán casi se pierde la belleza de escuchar la música de uno de los más grandes organistas que el mundo haya conocido, debido a su renuencia a honrar a un extraño que había ingresado a la catedral. Me pregunto, ¿cuánta música hermosa nos hemos perdido tú y yo porque no honramos a los extraños en nuestra vida? ¿Con qué frecuencia nos perdemos la alegría de escuchar la música de la vida de otra persona porque alguien es un extraño para nosotros? ¿Qué sonidos maravillosos resuenan en las vidas de otras personas que nos rodean y que llegan a nuestros oídos como si fuéramos sordos, simplemente por no haber elegido escucharlos? Los propios israelitas habían sido extranjeros en una tierra extraña. La nación de Israel estuvo cautiva durante muchos años como esclava de los egipcios. Dios vio su aflicción
y según su gracia los liberó por medio de su siervo Moisés. Dios le ordena a su pueblo que permanezca humilde, reconociendo que su amor no conoce fronteras. Todos, cada uno de nosotros, somos extranjeros, viajeros en el camino de la vida. Hay un solo Dios que nos trae libertad a todos los oprimidos. Hay un solo Dios que hace que el sol brille sobre toda la humanidad durante el día y que las estrellas declaren su majestad y gloria durante la noche. En el Antiguo Testamento se nos cuenta la historia de cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios a través de su siervo Moisés. En el Nuevo Testamento se nos cuenta la historia de cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud del pecado a través de su Hijo Jesús. El cristianismo es la historia de un viajero. Es la historia de Jesucristo viajando a la tierra para mostrar el camino al peregrino, que somos tú y yo, mientras recorremos los caminos y las carreteras de esta vida. Todos somos extranjeros en este mundo. Estamos aquí solo por un breve tiempo. Viajeros, extranjeros, en tierras extrañas. Peregrinos en un viaje de fe. El pastor Charles Spurgeon, del siglo XIX, pastor luterano, por si acaso. Vivir en medio de la iglesia de Dios es como navegar por el Nilo, dice, en un barco. Uno queda encantado con la exuberancia de ambas orillas y con mucho de lo bello que lo rodea inmediatamente. Pero hay, dice, a poca distancia, a ambos lados, se extiende un vasto desierto inculto y casi sin esperanza. Algunos descansan porque nunca miran más allá de los límites de la iglesia, pero aquellos cuyas simpatías se extienden a toda la humanidad tendrán que llevar la carga del Señor de por vida, mientras navegamos por el río de esta vida. Nosotros estamos mirando más allá de los límites de nuestra iglesia. ¿Amamos a los que no son amables o solo amamos a los que son como nosotros? Nuestra vida refleja el amor y la misericordia que Jesús nos mostró en la cruz. ¿Cuál es nuestra actitud hacia los extraños o hacia los extranjeros? Reconocemos que son nuestros compañeros de peregrinación, que también están en este camino de vida. Hay un antiguo proverbio judío que dice: la hospitalidad es una forma de adoración. Cuando mostramos hospitalidad a los extranjeros, adoramos a nuestro Dios, a nuestro Rey. En la actualidad, vivimos en un mundo cada vez más globalizado, en el que se están mezclando diferentes culturas y en el que hay personas de diferentes partes del mundo coexistiendo en una misma comunidad. Este versículo nos enseña a no discriminar ni marginar a las personas por su origen, sino a tratarlas con amor y respeto. Debemos reconocer que todos somos iguales, sin importar nuestra nacionalidad, raza, religión o género. En muchas ocasiones tendemos a juzgar a las personas por su apariencia. Sin embargo, este versículo nos invita a mirar más allá de las diferencias superficiales y tratar a todas las personas como iguales. Debemos ser conscientes de las barreras que creamos entre nosotros y comenzar a romperlas para comenzar a construir una sociedad más justa y equitativa.
La Biblia nos enseña que Dios ama a todas sus criaturas, independientemente de su origen, y nosotros, como sus hijos, debemos hacer exactamente lo mismo. Muchas veces puede resultar difícil tratar con personas que son diferentes a nosotros. Podemos sentirnos incómodos o tener prejuicios. Sin embargo, este versículo nos invita a salir de nuestra zona de confort y a acercarnos a las personas que son diferentes a nosotros. Podemos comenzar por aprender sobre otras culturas, religiones y costumbres. Debemos respetar las prácticas y creencias de los demás, aunque no las entendamos completamente. De esta manera podemos crear vínculos más fuertes con las personas de nuestro entorno y enriquecernos mutuamente. Hace años atrás, estando en Santiago, la iglesia de Lota a mí me quedaba muy lejos. Me quedaba más cerca ir a una iglesia que estaba en pleno centro de Santiago. En esa iglesia confluían 4 iglesias diferentes. Estaba la iglesia anglicana, había la iglesia presbiteriana, había una iglesia católica. Y los miembros de esa iglesia eran altos ejecutivos del Canal 13, que algunos todavía resuenan, independiente porque ya fallecieron. Pero estaba el director del Hospital del Trabajador, el doctor Rifo. Pero también estaba el señor que vendía papas en la feria. Y había una señora que era lavandera, qué sé. Pero había una magia enorme de esa iglesia. Y había una persona de origen indígena que era la nana del médico. Ellos dos iban a la misma iglesia y ella siempre me abrazaba. Niñita de colegio alemán, niñita que iba de Osorno, con muchos prejuicios. Cuando ella me abrazaba yo era un palo, no podía. Me costó casi 2 años romper ese prejuicio y poder abrazar a esa mujer como correspondía. Y yo creo que a muchos de nosotros nos pasa lo mismo, porque nos criaron con muchos prejuicios que vienen de las casas, y muchas veces no vienen de la casa, sino que los adquirimos en el colegio. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a romper. Tenemos que empezar a recibir a toda la gente como nuestros iguales, no importando si vienen en un Mercedes-Benz o vienen a pie. No importando si vienen con ropa Gucci o vienen con ropa comprada en la Americana. Todos son nuestros hermanos. Todos son extranjeros. Y a todos debemos recibirlos bien, acompañarlos en su camino. Porque nosotros en algún momento necesitamos a alguien que nos acompañara en nuestro camino. El Señor trabaja de diferentes formas. A mí me dirigió con la parte más difícil, que era aceptar a los demás que no fueran alemanes. Y es difícil, no es algo que uno va a vencer de un día para otro. Pero tenemos que intentarlo. Con la ayuda de Dios sí podemos. Sí se puede. Para concluir, Mateo nos dice en el capítulo 25, del 31 al 40, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él,
Entonces se sentará en su trono de gloria. Se reunirán delante de él todas las naciones y separará a los unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey le responderá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hoy los animo a que busquen maneras de mostrar su hospitalidad a quienes los rodean. No se pierdan la música que los espera, como casi le pasó al sacristán de la catedral, porque desconfiaba de un extraño. Un extraño puede ser un amigo inesperado que espera ser conocido, o puede ser una oportunidad para adorar a Dios al mostrarle hospitalidad. Cristo nos ha amado y en respuesta nosotros debemos amar a los demás. El amor de Dios no conoce fronteras. Debemos amar a los demás de la misma manera en que hemos sido amados. La nacionalidad, la raza, el color, todas esas cosas no importan en la economía de Dios. Dios ha esperado 3.300 años para que alguien cumpliera su misión. Israel no lo hizo. Se guardaron la verdad para sí mismos. Jesús vino y abrió la iglesia a todos. La iglesia primitiva luchó porque no podía comprender que Dios quería alcanzar a la gente pagana que no asistía a la iglesia. ¿Cuándo viviremos nosotros esta visión? Dios ha esperado más de 3.000 años. Ojalá tengamos el coraje de cumplir finalmente con su deseo y su visión para su pueblo. Que, como se ha dicho, quien practica la hospitalidad hospeda a Dios mismo.